¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les fue en el puente? Bien, ¿y a usted? Muy bien, también. Me gusta, profe. Excelente. Qué gusto. Eso es todo. Estamos a 16 de marzo. Bien, voy a pasar lista. Alonso Martínez, Presente. Álvarez González, Aquí, profe. Ayala Saavedra, Presente. Barrera Ifarraguerri, Presente. Campuzano Chamonica, Presente. Elaya Cortés, Presente. Chaires Ambriz, Presente. Flores Valencia, Presente. Franco Morales, Presente, profe. Hernández Ortiz, Hernández Yep, Presente. Herrera García, Presente. Márquez Piñón, Presente. Piñón. Ok. Martínez González, Presente. Martínez López, Profe, creo que mi compañera Martínez López le mandó un mensaje porque le surgió una urgencia. ok, muy bien, gracias por avisar. Sí. Marín Albarrán, Presente. Morales Molina, Presente, profe. Ortiz Alcántara, Presente. Ponce de León Hernández, Presente. Ramos Coria, Presente. Mírez Bravo, Presente. Romero Rodríguez, Presente. Salas Molina, Santana Saucedo, Presente. Sánchez de la Mora, Presente. Tapia Juárez, Presente. Torres Ábalos, Presente. Torres Sierra, Presente. Verduzco Espinosa, Profe, mi compañero me comentó que está teniendo problemas con su internet, ok, pero que ahorita se vuelve a conectar. ok, muy bien, gracias. Está bien, profe. Gracias. Bien, déjenme comparto la presentación. El día de hoy, bueno, son 2 horas de clase, está destinada para trabajo de laboratorio. En estos momentos no me encuentro en Morelia. Lo que pasa es que los profesores que acudimos al TEC nos turnamos ciertos días, principalmente semanas. Una semana alguien puede hacer la utilización de algún equipo, algún laboratorio. Los demás pues van a casa, a trabajar en casa y así nos la vamos turnando. En esta ocasión pues bueno, me toca estar fuera del TEC. La siguiente semana estaré ahí en el TEC, entonces pues programamos la sesión de laboratorio para la siguiente semana. La siguiente práctica pues está enfocada a resistencia de los polímeros a la flama. Hay una gran cantidad de materiales poliméricos ahí en el laboratorio de físico-química. No vienen catalogados como tal, así por nombre, qué tipo de polímeros son, pero bueno, podemos tratar de inferir más o menos de qué tipo de este material o ya polímero es. Si es un poliuretano, si es nylon, si es polietileno, si es polipropileno. Y bueno, los quemamos ahí con un mecherito y observamos las propiedades como tal de degradación, si hay fluidez. Y bueno, eso lo vamos a enfocar la siguiente semana. Vamos a continuar pues con el tema de
pues teoría como tal de materiales poliméricos. Lo que estábamos viendo en las sesiones pasadas sobre los termoplásticos y los termorrígidos, el último que vimos fue un video como tal de la síntesis de un termoplástico y un termorrígido. Lo importante de ese video antes de la síntesis es observar pues las propiedades que ya mencionábamos un poco sobre termoplásticos, que tienen la finalidad o la capacidad de tener viscosidad en cierto punto, en cierta temperatura, la capacidad de tener pues una baja rigidez, y esto ocasionado principalmente por las cadenas lineales de su estructura, sin ramificación. En el caso de los termorrígidos, la finalidad de esos materiales es que pues tienen una estructura entrecruzada. Ese entrecruzamiento genera que no exista plasticidad a altas temperaturas, al contrario, el material se vuelve rígido, y esto ocasiona que los termorrígidos pues no se puedan reciclar. Solamente es el primer procesamiento, la primer síntesis. Sí, llegan a un estado viscoso, pero es el mismo proceso de síntesis. Una vez que se enfrían, perdón, y se vuelven a recalentar, pues ya no se pueden volver a procesar. Esa estructura polimérica pues empieza a degradar. ¿Qué sucede con los elastómeros? Bueno, aquí es mucha letra, pero por ahí enmarqué en negro lo más importante, pero les explico qué sucede con los elastómeros. Ya vimos, generalmente en algunos libros de texto, la clasificación de los polímeros se los van a indicar así: termoplásticos, termorrígidos, y aparte, o bueno, en esa misma clasificación más bien le incluyen a los elastómeros. En algunos libros de texto vienen de esta forma, como tal, como la clasificación, ¿sale? Pero los elastómeros no tienen un efecto a la temperatura tan característico como los termoplásticos y los termorrígidos. En el caso de los elastómeros, más bien su comportamiento viene de su, valga la redundancia, de su comportamiento mecánico o su respuesta mecánica. Simplemente vamos a poner aquí una flechita que indica respuesta mecánica. Y esa respuesta mecánica es que solamente se van a deformar elásticamente. Vamos a poner aquí deformación elástica. ¿Sale? Vamos a poner deformación elástica. Y resulta que esta clasificación, que posiblemente la pueden encontrar en varios libros, pues simplemente la vamos a dejar de esta forma: termoplásticos, termorrígidos, y bueno, voy a escribir aquí en la figurita, ahorita borro esto. Y los elastómeros pueden caer dentro de esas dos categorías. Puede haber elastómeros termoplásticos y puede haber también elastómeros termorrígidos. Aquí adelante vamos a poner a los elastómeros. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la finalidad de los elastómeros? Ya dijimos que van a tener una deformación elástica pues muy grande. Generalmente cuando nos referimos a elastómeros, pues nos vamos a referir a los cauchos y a los hules. Estos cauchos o estos hules, pues bueno, el caucho es el polímero que pues de manera natural la podemos encontrar pues en la resina de los árboles al momento de cortarlos.
Es pues un material demasiado viscoso, ya como habíamos visto en algún momento, o indicado más bien en algún momento, que no tiene una aplicación industrial pues directa, sino más bien se tiene que hacer un proceso de vulcanizado para tener ahora sí pues un material termoplástico termorrígido que pueda ser utilizado. Bien, como ya mencionamos hace un momento, pues un material puede ser termoplástico o termorrígido, porque se me fue una R, de acuerdo a su estructura, si es lineal o es una estructura reticulada. Siempre que les mencionen termoplástico, directamente asocien una cadena lineal. Cuando les mencionen termorrígido, mencionen o hagan alusión a una cadena reticulada. Pero recuerden, ese comportamiento es con el efecto de la temperatura, termoplástico termorrígido. Y ahora, ¿qué sucede con esa clasificación pues, de un polímero con relación a su comportamiento mecánico? Estos elastómeros tienen una capacidad de deformación de hasta 300%, pero esto siempre en la región elástica. Recuerden la curva esfuerzo-deformación que por ahí llegaron a ver en comportamiento mecánico. Recuerden que pues vamos a tener dos principales zonas, una zona lineal, una zona elástica, una zona plástica. ¿Sale? Vamos a poner aquí el esfuerzo de excedencia que representa el sigma y de excedencia, pero los elastómeros solamente se van a poder deformar hasta 300% o incluso más. Hay materiales que pueden ser 500%, 600%, pero de deformación elástica. Quiere decir que van a incrementar, pues, no sé, quizás 6 veces su tamaño más, pero al momento de retirar la carga, pues estos elastómeros van a regresar a su forma original. Algunos hules o algunas bandas, las mismas ligas que son utilizadas pues para sujeción o a lo mejor ligas para hacer ejercicio, no sé si por ahí las tienen ahí en mente, pues al momento que retiramos la carga se regresan a su posición original, pero bueno, llega un momento en que estas mismas cadenas pues se llegan a degradar, se pueden elongar de una forma muy grande, superando pues el esfuerzo de rotura del mismo elastómero. Como se indica más abajito, los elastómeros van a recuperar sus dimensiones originales y estos comportamientos de elasticidad pues no tienen nada que ver con el efecto de la temperatura. Solamente es un comportamiento o una respuesta mecánica. ¿Por qué tienen ese comportamiento estos elastómeros? Generalmente van a ser cadenas, van a estar constituidos por largas cadenas poliméricas, pero en una primera instancia se van a encontrar enrolladas, como podemos observar en la figura 1. Si ustedes observan en esta figura 1, pues hay una gran cantidad de cadenas que se encuentran todas enrolladas. Ojo, no están reticuladas, solamente están enrolladas. Ese enrollamiento, pues al momento de que se aplica una fuerza en ambos extremos de la cadena o del polímero, un esfuerzo de tensión, tanto en la parte superior como en la parte inferior, pues va a ocasionar que esas cadenas se empiecen a desenrollar, de tal forma que se empiezan a desenrollar todas las cadenas y pues bueno, van a generar una mayor elongación. Al momento de que se retira la carga o la fuerza de tensión, pues esas cadenas se van a volver a enrollar. No es una deformación permanente. Profesor, entonces como no sé cómo sería, como la estructura que tiene primero, que está como toda enredada, ¿sigue siendo una lineal, solo que está enredada?
Exactamente, vendría siendo como una especie de estructura lineal, solamente que está enredada, sí, pues está hecha bola. Imagínate, no sé, un carrete de hilo, tú lo desenrollas, y bueno, lo pones a lo mejor ahí en tu mesa y en algún momento pues se te va a enrollar, se te va a hacer bola. O los mismos cables que utilizas para tu teléfono, tu tablet, en algún momento los metes a la mochila y pues ya están todos enrollados, ¿no? A pesar de que es un solo cable para cada componente, pero los vas a sacar de tu mochila pues todos enrollados, ¿no? Imagínate algo por el estilo, o sea, cadenas lineales enrolladas. Solamente que las cadenas tienen la capacidad de elongarse. Imagínate un resorte. Un resorte pues inicialmente tiene una forma, pues, ¿cómo te diré? Tiene una longitud, pues, en específico, una longitud de reposo, vamos a llamarlo así, pero pues, tú lo puedes elongar a lo mejor al doble de su longitud inicial, su longitud de reposo, y simplemente al momento de soltar el resorte, pues va a regresar a su forma original o a su longitud de reposo. Algo así sucede con este tipo de cadenas, funcionan como una especie de resorte. Ojo con esto, los termoplásticos también pueden presentar un arreglo similar, ¿sale? Un arreglo enrollado, porque son cadenas lineales. Solamente que los termoplásticos no van a tener la misma elongación que un elastómero. ¿Qué le va a brindar al termoplástico la posibilidad de deformarse? La temperatura, ¿sale? Recuerden el término, plasticidad. Quiere decir que yo ya voy a deformar permanentemente al polímero. ¿Qué va a suceder con el elastómero? Recuerden, elasto, región elástica, solamente se va a comportar como un resorte, deformación elástica nada más. Ahorita hacemos una pequeña distinción, si quieres, escribimos ahorita algunas propiedades para no confundir el termoplástico que tiene cadenas lineales con el elastómero. ¿Qué va a suceder también con las cadenas del elastómero? Se van a desenrollar, pero también pues van a tener una especie de deslizamiento, o sea, las cadenas se van a ir deslizando unas sobre otras de tal forma que los esfuerzos pues tienden a ser menores. Es por ejemplo, a ver, algún ejemplo análogo. Pues la deformación de un metal, por ejemplo, pues cuando ustedes aplican una fuerza a un metal, pues prácticamente lo que está ocurriendo es que existe un deslizamiento de planos atómicos, o sea, un plano de átomos se va deslizando sobre otro, y ese deslizamiento pues tiende a propiciar que los esfuerzos internos de la misma estructura pues sean menores y solamente vamos a tener una deformación elástica. En algún momento puede existir pues una ligera deformación plástica. Recuerden que en algún momento pues a lo mejor, no sé si tengan una liga por ahí a la mano, no sé, más adelante quizás hacer el experimento. Si ustedes estiran la liga, pues si aplican una fuerza muy grande, la liga en ocasiones pues ya no regresa a su estado original, sino que, bueno, sí regresa a un estado casi al original, pero a lo mejor ya presenta una ligera elongación, pero eso es debido a que presenta una ligera plasticidad, una ligera pues ya deformación permanente. Profe, Sí, dime. en clases pasadas nos Ajá. había mencionado algo sobre la vulcanización. Ajá. Nos había mencionado que pues es a través de un proceso industrial
Entonces, originalmente un elastómero solamente es cadena lineal y el vulcanizado se aplica cuando necesariamente lo ocupamos hacia alguna aplicación o puede originarse así naturalmente. No, la vulcanización no es de forma original o de forma natural. Ese proceso de vulcanización pues ya es un proceso totalmente pues ya pues industrial, digamos ya a nivel laboratorio. Eh, de ahí la clasificación. Materiales poliméricos naturales que no tienen como una aplicación relevante para la industria. Recuerden, el caucho. Creo que el caucho, si no mal recuerdo, lo utilizaban por ahí en Chiapas, me parece que hay árboles de caucho. Lo utilizaban, me parece que los mayas, y no sé si han visto por ahí en la televisión. Ahorita busco una imagen, ahorita que hay un tiempecito. Eh, pues llegaban a cortar ese árbol y prácticamente en unos cuencos, pues recolectan ese caucho como si fuera una especie de líquido, pero al momento de que ya está expuesto pues al ambiente se empieza no a endurecer, sino más bien se empieza a hacer pues más pegajoso, de tal forma que se te queda aquí pegado pues en la mano y es realmente muy difícil quitártelo, pero pues es tan viscoso que no tiene una aplicación industrial. ¿Qué se tiene que hacer? Pues son cadenas como las que mencionamos aquí, pues cadenas que son lineales, cadenas que están aglomeradas, eh, pero que tienen una viscosidad muy baja. Ese proceso de vulcanización lo que hace en realidad es, pues, entrecruzar las cadenas. Este entrecruzamiento de cadenas pues permite que ya no haya deslizamiento. Ese deslizamiento pues es el que brinda la posibilidad al material de elongarse, pero si tú ya lo estás entrecruzando, tú ya estás generando una red, pues ya no vas a permitir que una cadena se deslice sobre otra, simplemente van a mantener su estructura y van a mantener pues una mayor rigidez. Las llantas de los automóviles vienen derivadas del caucho. El caucho pues es polisopreno. Más adelante vamos a ver la estructura del caucho. Es un polisopreno. Ese polisopreno pues son cadenas lineales que se entrelazan a través de cadenas de azufres. No es solamente un azufre, sino son cadenas de azufres que generan ese entrecruzamiento. Ya una vez que ese elastómero, ese caucho, ese polisopreno está vulcanizado, pues tú ya tendrás un polisopreno, pero que ya tiene propiedades termoplásticas o termorrígidas, ya no tiene propiedades de elastómero, pero tiene que ser de forma artificial. Gracias, profe. De nada. Me dicen cuando pueda cambiar diapositiva. Bien, esta es una imagen que acabo ahorita de buscar aquí en la red. Pues esta es, no sé cómo llamarle, si resina o savia del árbol. Pues este es el árbol del caucho, no sé si tengo un nombre en específico ese árbol, pues prácticamente le hacen un corte en una sección a este árbol y empieza a brotar pues esta resina o esta savia. Esto blanco que viene en este cuenco, pues es el caucho natural, ¿sale? Es bueno, sí, es un elastómero, es un polímero, está conformado por polisopreno, pero pues es tan líquido a temperatura ambiente, tiene baja viscosidad que pues realmente no podemos hacer nada con eso. Ya al momento donde se realiza el proceso de vulcanizado, pues es donde las cadenas ya se van a entrecruzar. Déjenme ver si busco rápidamente vulcanizado. No vulcanizado de cuando van a reparar su llanta, sino una imagen pues representativa del proceso.
Bien, esto más adelante lo vamos a ver también. Ahorita es simplemente como para mostrarles pues levemente el proceso de vulcanizado. Bueno, tenemos estructuras simples de carbono con algunos dobles enlaces entre carbono y carbono. Este tipo de estructuras son estructuras que se llaman dienos. Son estructuras que van a tener dobles enlaces a través de como tal, del hidrocarburo. Entre carbono y carbono, bueno, no en todos los carbonos, sino en algunas secciones de carbonos vamos a tener dobles enlaces. Bueno, aquí se está asumiendo, recuerden que cada carbono pues tiene su respectivo enlace a un hidrógeno. Aquí solamente no se ejemplifica por cierta facilidad, pero en algún momento pues vamos a tener otro compuesto que es un compuesto de azufre, que son poliazufres. No son polímeros, simplemente son cadenas de azufres. Y estas cadenas de azufres se tienden a enlazar o tienden a romper estos dobles enlaces, y aquí es donde van a conformar pues una cadena de azufre. Estas cadenas de azufres, pues en la parte inferior se van a enlazar con otro carbono o van a tener la facilidad de generar una ruptura de doble enlace de esas estructuras diénicas, y vamos a tener este tipo de configuraciones. Una cadena o dos cadenas más bien que originalmente pues eran lineales y que no tenían ninguna interacción una con otra más que un simple deslizamiento de la cadena superior con la inferior, pues ahora ya se encuentran reticuladas. Este es el proceso de vulcanización. ¿Sale? Y en otra sección, pues aquí tenemos otro efecto de vulcanización o de reticulación. ¿Esto qué genera? Pues esto genera que ya las dos o tres cadenas que originalmente pues tenían una conformación independiente, pues ahora van a generar una estructura una estructura reticular. ¿Sale? Por ahí Charles Goodyear era quien estaba en algún momento trabajando con caucho, con poliisopreno, y por ahí tenía un compuesto azufrado, no recuerdo cuál era ese compuesto, pero resulta que, pues, según la historia, es que se le cae, pues, el matraz del compuesto azufrado, se le cae a donde tenía este caucho, este poliisopreno, pues se genera una reacción, pero observa que ya el producto de ese error, de ese accidente, era pues un poliisopreno, un caucho que ya era muy, muy resistente, bueno, flexible, pero ya tenía una mayor resistencia y ya no tenía viscosidad. De ahí surge de un accidente pues ese proceso de vulcanizado. Como paréntesis a la clase. De hecho, la unidad 3, que ya se enfoca en elastómeros, vamos a ver tres tipos de elastómeros, que son los elastómeros termoplásticos, elastómeros termorrígidos y elastómeros que se llaman diénicos. Voy a quitar las imágenes. Y me dicen si podemos continuar. Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, quedamos que vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Clasificación. Pues podemos tener una clasificación que puede ser polímeros naturales, polímeros sintéticos. Una segunda clasificación que es ya con relación a sus propiedades tanto térmicas y mecánicas,
pues vamos a ponerlos como termoplásticos termorrígidos Como les mencionaba, algunos autores pues ponen a la par a los elastómeros, a la par de termoplástico y termorrígido, pero aquí les hago la indicación. Los elastómeros pueden ser termoplásticos o termorrígidos. Pueden entrar dentro de las dos primeras. Vamos a ponerlo así, elastómeros. Y los elastómeros pues los podemos clasificar como igual, elastómeros termoplásticos, elastómeros termorrígidos, y por ahí hay unos elastómeros que se llaman diénicos. Tiene que ver con el tipo de cadena o el tipo de estructura principal. Más adelante lo vamos a ver. Y también por una posible aplicación, algunos autores pues también clasifican a los polímeros como la función que realizan. Algunos los mencionan como adhesivos, otros como recubrimientos y como fibras. Y bueno, también pueden entrar aquí la clasificación de sólidos, ya todo lo demás que está conformado por polímeros, recipientes, botellas, no sé, estos tinacos o recipientes para almacenaje de agua, pues son en realidad polímeros que son sólidos o de almacenamiento. Pero existe pues esa tercera clasificación que no es tan común. Generalmente la clasificación 2 es la más utilizada ya a nivel pues técnico industrial. Pero bueno, es importante mencionar que podemos tener aplicaciones de polímeros para adhesivos, todo lo que son, pues, por ahí mencionaban la clase pasada, recuerdo que la cola loca, los pegamentos, por ejemplo, el resistol, el 850, el 5000, los poliuretanos, que son también utilizados para pegar o adherir algunas cosas ya, principalmente metales. Los vamos a utilizar como tal, como adhesivos. Esto es porque tienen o van a presentar ese efecto de alta adhesión, van a tener un efecto de alta cohesión entre las superficies. Y generalmente vamos a hablar de que estos van a tener una baja cristalinidad. Y ahí entramos en otro concepto. Aunque suene un poquito extraño, o más bien otra clasificación, podemos tener polímeros cristalinos, podemos tener polímeros semicristalinos, y también podemos tener polímeros amorfos. Generalmente nos enseñan, o más bien no nos enseñan, sino que estamos acostumbrados a decir que los polímeros son amorfos, porque tienen una estructura que no es periódica, sus cadenas se pueden deslizar de una forma pues al azar, pero los polímeros también se puede aplicar una especie de tratamiento térmico que induzca que los polímeros se lleguen a ordenar de forma cristalina o semicristalina. No como un arreglo de un material metálico, pero esa cristalinidad que pueden tener los polímeros puede inducir al incremento de la densidad, al incremento de la resistencia ya en el sólido final. Por eso pues en adelante o en temas posteriores vamos a hablar del grado de cristalinidad de los materiales poliméricos. Son utilizados también pues como recubrimientos, principalmente en las pinturas o tipos de impermeabilizantes que son utilizados pues para
para protección solar, para protección contra el agua. No necesariamente pueden presentar una alta cohesión, sino simplemente van a ser una barrera para protección contra el agua, protección contra el oxígeno, protección contra rayos UV. Y principalmente, pues esa es la finalidad de un recubrimiento polimérico utilizado para proteger y para decorar. Y también tenemos pues otra utilidad de los polímeros, que es su utilización como fibras. Y esto es principalmente ya para generar pues esas pequeñas fibras, esos pequeños hilos que van a conformar pues una red, una tela de un material polimérico. Estas fibras pues deben de ser resistentes y deben de tener pues una tendencia a cristalización para brindar pues una mejor resistencia y una mejor rigidez. Por ahí tenemos, por ejemplo, el nylon. Esas fibras de nylon pues son muy resistentes. Del nylon deriva también una estructura de fibras que es el Kevlar, que es utilizada para chalecos antibala. El PET, por ejemplo, que nosotros estamos acostumbrados al PET como una botella, como un material sólido. El PET también puede ser fabricado mediante fibras. No es tan común, pero se puede hacer. Entonces, primer clasificación, naturales o sintéticos, de acuerdo a cómo los podemos encontrar, si de forma natural, o ya interviene el hombre para su fabricación, que son los sintéticos. Clasificación 2, que es la más común y la académica. Termoplásticos, aquellos materiales que se pueden volver a procesar por el efecto de la temperatura. Termorrígidos, aquellos materiales poliméricos que no se pueden procesar por el efecto de la temperatura, se vuelven rígidos. Los elastómeros, que pueden ser termoplásticos, termorrígidos y diénicos, pero hay que recordar que los elastómeros se van a elongar de una forma pues muy grande, no con el efecto de la temperatura, simplemente más bien es la respuesta mecánica. Una clasificación de acuerdo al tipo de utilidad de los polímeros puede ser como una estructura sólida, como para recipientes, adhesivos, recubrimientos y fibras. Una cuarta clasificación en cuanto a su cristalinidad, pues podemos tener polímeros cristalinos, semicristalinos y amorfos. Pero, pues la principal es la número 2. Esta es la que debemos de tener pues bien clara. Esa es la clasificación, pues, la clasificación, digamos, predominante, la que pues debemos conocer. Todos los demás, naturales, adhesivos, recubrimientos, fibras, cristalinos, semicristalinos, amorfos, pues pueden entrar dentro de la misma clasificación 2. A lo que me refiero es que pues un material polimérico cristalino que sea utilizado para recubrimiento y que sea pues fabricado de forma sintética puede ser un termoplástico, por ejemplo. A esta clasificación 2 pues le podríamos llamar, no sé, la clasificación absoluta. Me dicen cuando pueda cambiar. Ya, profe.
Ok, muy bien. Bien, vámonos un poquito más rápido porque la unidad 1 es muy grande, muy amplia. Bien, aparte de la clasificación de los materiales poliméricos, termoplásticos, termorrígidos, elastómeros, eh, recuerden que podemos tener también otra clasificación, perdón, que se me olvidaba antes de cambiar la página y ahorita lo vamos a mencionar. Vamos a poner la 5, que es la conformación como tal de los monómeros. Recuerden, vamos a tener homopolímeros y los copolímeros. Y que esta clasificación tiene que ver con su estructura, pero su unidad básica, los monómeros. El homopolímero, recuerden que pues está conformado por el mismo monómero que se repite pues una infinidad de veces. Y los copolímeros quiere decir que ya vamos a tener diferentes monómeros, diferentes unidades básicas que se van a arreglar pues en diferentes formas, al azar, en bloques, de forma alternada, etcétera. A lo que voy con esto es que independientemente de la clasificación o de la forma con la cual se está conformando el polímero, si tenemos solamente un solo monómero o si tenemos 2 o 3 monómeros, también vamos a tener arreglos en la estructura molecular de ese polímero. A esa estructura, a ese arreglo en el espacio, pues lo vamos a llamar tacticidad o lo vamos a llamar estereoquímica regular. Recuerden que pues las moléculas tienen una estructura pues en 3 dimensiones. En algunas ocasiones es más fácil, digamos, que una molécula se ataque por algún grupo funcional en una dirección de forma prevalente que en otra dirección, y esto va a inducir pues a que los polímeros tengan ciertos arreglos espaciales. Y esos arreglos espaciales pues son 3 tipos de arreglos espaciales. El primero de ellos es pues una estructura isotáctica o un arreglo isotáctico. Y bueno, el prefijo iso pues viene de pues simetría, viene de una semejanza. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, esto se está refiriendo a que, por ejemplo, vamos a suponer que aquí donde voy a dibujar, vamos a poner aquí, vamos a suponer que donde estoy poniendo esta C, pues es la cadena principal. Esta cadena principal está representada por estas esferitas en color rojo, es la cadena principal. En la parte superior de cada carbono, pues tenemos, tanto en la superior como en la inferior, tenemos hidrógenos, pero por ahí tenemos grupos funcionales. Estos que voy a encerrar aquí, pues están representando a los grupos funcionales. Ahora, observen cómo estos grupos funcionales pues se encuentran en la parte inferior de la cadena pues principal, ¿sale? Todos los grupos funcionales se encuentran en la misma orientación con relación a la cadena principal. Y vamos a poner aquí una flechita, grupos funcionales. En la misma orientación. Grupos funcionales en la misma orientación. Como se indica en el último recuadro, este polímero pues es isotáctico porque todos los grupos funcionales se encuentran colocados de manera semejante en la misma dirección, en la parte inferior de la cadena principal. Cada ordenamiento
ese material polimérico pues va a presentar diferentes propiedades y diferentes capacidades de conformar un ramificado o de, no sé, que sean más o menos susceptibles al proceso de vulcanización. Bueno, este grupo funcional está representando a un CH3, es un metil, es una cadena principal de carbonos e hidrógenos. Sus grupos funcionales son, es un metil, y esos metiles, esos grupos funcionales, se encuentran ordenados en la misma dirección. Pueden ser otros grupos funcionales, compuestos halogenados, no sé, alguna amina, alguna amida, diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, si alguno de los grupos estuviera por arriba, ¿seguiría siendo isotáctico o ya no? No, ya tiene otra configuración. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente. Me dicen cuando pueda cambiar. Sale isotáctico. Sí, dime. No, le digo que ya lo puede cambiar. Ah, ok, perdón. Hagan la alusión a esto. Isotáctico, iso, pues que todos están del mismo lado. Viene el sindiotáctico. El sindiotáctico, bueno, voy a poner aquí una línea representando la cadena principal. Y voy a encerrar los grupos funcionales, que en este caso es el CH3, el metil. Si observan cómo se encuentran distribuidos estos grupos funcionales, ya tienen una alternancia, son alternativamente hacia la parte de abajo, hacia la parte superior, el siguiente hacia la parte inferior, el siguiente hacia la parte superior. No son simétricos, pero tienen una alternancia en su estructura. A este tipo de estructuras o arreglos de los grupos funcionales los vamos a conocer como sindiotáctico. Como se indica, grupos funcionales orientados alternativamente hacia adelante y hacia atrás. Y como sucede a lo mejor en el caso de los materiales metálicos, donde se puede favorecer cierto tipo de estructuras, ferrita, vainita, martensita, para el caso de los aceros, pues también para los polímeros se puede se puede propiciar un tratamiento térmico que facilite el ordenamiento de los grupos funcionales. Y finalmente, el atáctico es aquel que ya no tiene una estructura o una orientación específica, simplemente los grupos funcionales pues ya se encuentran dispuestos al azar. Estos grupos funcionales que ya se encuentran dispuestos al azar, aquí los voy a encerrar, pues ya no siguen ningún patrón en específico de orientación, simplemente son grupos funcionales que se encuentran al azar. Entonces podemos poner que vamos a tener la orientación o la tacticidad de los polímeros, vamos a ponerle acá. Vamos a tener al isotáctico. Vamos a tener al sindiotáctico. Y vamos a tener al atáctico. El isotáctico, vamos a poner que los grupos funcionales se encuentran del mismo lado. El sindiotáctico se encuentran alternados.
y los atácticos, los grupos funcionales, se van a encontrar al azar. Y esta orientación en los grupos funcionales pues impacta pues de forma directa en las propiedades mecánicas del polímero, en su reactividad al momento de generar pues la síntesis de ese material polimérico, de favorecer la vulcanización, de generar o favorecer el entrecruzamiento. En el caso del caucho, que es el polisopreno, al momento de que se sintetiza, tiene o puede presentar más bien cuatro orientaciones, ya en su estructura, ya como tal, como polímero. De esas cuatro orientaciones, solamente dos son las que tienen una pues aplicación relevante, porque las otras se encuentran, pues sus grupos funcionales del polisopreno pues se encuentran orientados más al azar, que es más complicado pues favorecer las propiedades mecánicas de pues ese polímero en una sola orientación. Y me dicen cuándo pueda cambiar. Por favor, esperen un momento. Ok, muy bien. No se preocupen. Bien, a ver si se alcanza a ver por ahí esa estructura que acabo de colocar. Bueno, no es un polímero en específico. Las bolitas en color negro representan pues al carbono, a los enlaces simples carbono-carbono. Las bolitas en color blanco están representando a los hidrógenos enlazados a cada carbono. Y pues esa estructura en color, esa bolita azul, pues está representando un grupo funcional. Si ustedes observan, a ver si alcanzan a observar como el efecto de que pues esta estructura, este grupo funcional, aquí donde estoy dibujando, pues se encuentra pegado al piso, es como la base de apoyo, digamos, de la estructura, de la cadena. Este segundo grupo funcional, pues más bien se encuentra apuntando pues como al techo, en esa dirección, y van alternados, ¿no? El siguiente grupo funcional, el tercero, pues se encuentra también apoyado en el suelo o en la mesa de esa estructura, y el cuarto grupo funcional también pues se encuentra apuntando en una misma dirección hacia el techo. Tenemos un ordenamiento pues no al azar, perdón, es un ordenamiento alternado. Esta estructura pues estaría representando una tacticidad sindiotáctica. Una estructura sindiotáctica. Ahora,
cada grupo funcional tiene la capacidad de favorecer pues un proceso de síntesis o de entrecruzamiento. Entonces, imagínense que esta cadena polimérica, pues no sé, a lo mejor al momento de realizar el proceso de vulcanización, solamente los átomos de azufre o las cadenas de azufre tienden a atacar a esta molécula en este frente. En el frente, pues que está representando la base de la mesa. Entonces, solamente qué grupos funcionales van a reaccionar, pues solamente va a reaccionar pues este grupo funcional, este otro grupo funcional. Los otros dos no, porque los otros dos, como se encuentran pues apuntando hacia el techo, no es a lo mejor un espacio de ataque de algún tercer elemento, algún tercer compuesto. Por lo tanto, la orientación de los grupos funcionales pues va a favorecer el ataque en una dirección en específico. Generalmente en clases presenciales pues hay modelos, hay kits pues, polímeros, donde ustedes van armando diferentes moléculas, es un poquito más pues interactivo. Déjenme ver si aquí en la red existe algo pues de manera digital o de manera virtual, a modo de que ustedes vayan ordenando moléculas, pues las puedan girar y puedan observar su orientación para que tengamos una mejor, un mejor concepto de esta estereoquímica de las moléculas. Profe, Sí, dime. ¿me podría repetir, por favor, qué fue lo que dijo sobre los grupos funcionales? Ok, la parte de la reactividad, ¿te refieres? Ajá. Ah, ok. Bueno, me refería a la reactividad a que, bueno, lo voy a poner aquí en el plano en 2D para ver si no los confundo más. Denme un segundito, déjenme nada más quito esto. Y déjenme copiar la otra. Vamos a quitar la táctico. Y tenemos en la parte inferior el cindio táctico y en la parte superior tenemos al isotáctico. Imagínense que, pues bueno, tenemos ese plano en 2 dimensiones, tenemos una molécula polimérica, una estructura que es isotáctica, tenemos otra estructura que es la cindiotáctica, y ahora imagínense que en la parte superior, en este frente, es donde un tercer compuesto va a atacar a esa estructura o ese material polimérico que es isotáctico. Vamos a suponer que los grupos funcionales tienen la capacidad de reaccionar con ese tercer compuesto. Por decir un ejemplo, no sé, las mismas cadenas de azufre. Vamos a suponer que tenemos aquí cadenas de azufre donde nosotros queremos generar pues ese proceso de vulcanización. Ahora, en ese proceso de vulcanización, pues resulta que en la parte superior yo no tengo ningún grupo funcional que pueda reaccionar con estos azufres. De tal forma que simplemente aquí, pues no se va a generar ninguna reacción. ¿Por qué? Porque los grupos funcionales pues se encuentran del lado posterior. Es un frente de ataque de la molécula donde los grupos funcionales se encuentran del otro lado. No hay reactividad en ese caso. Ahora, ¿qué va a suceder si ahora una estructura que es indiotáctica, pues hacemos la misma analogía? Vamos a suponer que tenemos aquí los compuestos de azufre que, pues bueno, van a propiciar a lo mejor ese proceso de vulcanizado. Y vamos a suponer que solamente esos azufres van a reaccionar con los grupos funcionales. ¿Qué va a suceder? Que a lo mejor solamente aquí
vamos a tener ese proceso de vulcanización en esa estructura. Y vamos a suponer que aquí tenemos ese proceso de vulcanización. En los demás no se va a generar nada porque no tenemos de igual forma grupos funcionales con el cual el azufre pueda reaccionar. Los grupos funcionales se encuentran del otro lado, pero resulta que yo ya generé dos enlaces, dos entrecruzamientos. Pues bueno, simplemente con generar dos entrecruzamientos quiere decir que pues, yo ya estoy conformando pues una estructura de tipo red, cosa que no va a suceder en la estructura superior. Simplemente voy a tener una cadena que tiene los grupos funcionales en la parte inferior, pero pues no se generó ningún proceso de reticulación porque los grupos funcionales pues estaban dispuestos en el lugar incorrecto. Por eso les menciono que esta tacticidad, esta orientación de las moléculas o de los grupos funcionales, pues va a impactar de forma directa en el proceso de reticulación. Gracias. De nada. Me dicen si puedo cambiar diapositiva. Ya. Ok, muy bien. Bien, ¿a qué se refiere el proceso de entrecruzamiento? Vamos a tomar un momentito más de la segunda hora. Yo sé que es pesado pues tomar 2 horas de clase. Bueno, están enfocadas para laboratorio. Vamos a terminar solamente estas, son 2 diapositivas más de entrecruzamiento y pues finalizamos el día de hoy. El entrecruzamiento pues se refiere a la ramificación de las cadenas poliméricas, ¿sale? Esta ramificación de las cadenas poliméricas pues van a afectar a las propiedades de los polímeros. Una estructura altamente entrecruzada va a ser más resistente, más rígida, en comparación con una estructura que tiene un bajo entrecruzamiento. De forma general, las ramificaciones largas o de mayor cantidad, ¿qué van a propiciar? Van a propiciar que se incremente la resistencia, se incremente la tenacidad y que se incremente una temperatura llamada T subíndice G, que se refiere a la temperatura de transición vítrea. Lo vamos a ver un poco más adelante, ese concepto de transición vítrea. ¿Por qué sucede? Porque se incrementa el número de entrecruzamientos por cadena. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, pues 2 cadenas, bueno, 3 cadenas, y tengo un alto entrecruzamiento, imagínense que yo estoy generando un entrecruzamiento pues muy grande, pues lo que se va a propiciar es que voy a tener un material sumamente rígido, que no va a tener la capacidad de deformación. Vamos a poner aquí alto entrecruzamiento. Alto entrecruzamiento, este alto entrecruzamiento proporciona pues alta rigidez, proporciona pues alta tenacidad, va a proporcionar una alta temperatura de transición vítrea, alta T subíndice G, y vamos a tener una baja elasticidad. Como tenemos una mayor cantidad pues, de moléculas en esa estructura, vamos a incrementar también la densidad y el peso molecular. Alta densidad y peso molecular.
También tiene que ver con la longitud de la cadena, obviamente, pero vamos a dejarlo como concepto general, alta densidad y peso molecular. Por el contrario, las cadenas cortas, o más bien aquellas cadenas que tienen un bajo entrecruzamiento, van a presentar pues una reducción de la resistencia de los polímeros. Esa pues baja resistencia va a hacer que el material tienda a ser al contrario, que tenga propiedades de alta flexibilidad, baja rigidez, baja tenacidad, baja densidad y bajo peso molecular. Vamos a poner por aquí la analogía de que tengo pues de igual forma pues tres cadenas poliméricas, pero pues ahora tengo pocos entrecruzamientos. Vamos a suponer que tengo una estructura de este estilo y vamos a ponerle bajo entrecruzamiento. Bajo entrecruzamiento y voy a poner por aquí las propiedades, a ver si no nos confundimos. Pues van a presentar baja rigidez, alta elasticidad, al contrario, alta elasticidad y pues bajo peso molecular, baja densidad. De forma general, pues son propiedades contrarias a pues un alto entrecruzamiento. Ahora el entrecruzamiento influye también en el proceso de cristalización. Un material que es muy entrecruzado puede generar pues estructuras que sean más cristalinas, más periódicas, más pues en un arreglo, pues no cristalino como una celda unitaria en los metales, pero sí pues estructuras periódicas. Y en el caso de cadenas, pues que van a tener un bajo entrecruzamiento, pues no van a tener la posibilidad de conformar pues estructuras más cristalinas. Y bueno, pues un ejemplo, en el caso del polietileno, pues por ahí tenemos el denominado polietileno, simplemente polietileno, el polietileno normal. Pues son estructuras más lineales que en algún momento pueden tener una serie de ramificaciones, pero si este polietileno pues tiene una ramificación alta o baja, podemos tener el denominado polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. El polietileno de alta densidad pues va a presentar un alto grado de ramificaciones, es pues más resistente por el hecho mismo de que tiene una mayor ramificación, y el polietileno de baja densidad, que tiene una menor cantidad de ramificaciones, al contrario, no es rígido, no es resistente, pero es más flexible. Entonces, cuando ustedes, pues en algún momento observen alguna etiqueta que diga, pues polietileno de baja densidad o polietileno de alta densidad, tiene que ver con el efecto de la ramificación. Mayores ramificaciones incrementan el número de moléculas, mayor peso molecular, mayor densidad. Bajas ramificaciones, pues reducen el peso molecular, reducen la densidad. Y me dicen cuándo pueda cambiar.
¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Gracias. Ok, de nada. Finalmente, podemos tener ramificaciones pues específicas. Pues bueno, ya hablamos un poquito de que el entrecruzamiento pues genera estructuras ya en forma más de red, pero en ocasiones los termoplásticos, por ejemplo, que ya habíamos mencionado que son polímeros lineales, a pesar de que sean polímeros lineales o de cadenas lineales, pueden presentar ramificaciones, pero no necesariamente esas ramificaciones van a conectar a otra cadena polimérica, sino simplemente van a tener pues esa especie de salientes, como se indica aquí, como polímeros ramificados. Los termoplásticos generalmente van a presentar este tipo de estructuras, ¿sale? No solamente cadenas lineales, sino más bien cadenas ramificadas, pero que no necesariamente conectan o interaccionan con otra cadena adicional. Y pues bueno, tipos más bien de entrecruzamientos pueden ser polímeros ramificados, polímeros de tipo peine, bueno, se les llama así por pues una estructura de peine para cabello, pero a final de cuentas siguen siendo ramificaciones del polímero a partir de la cadena principal. Y podemos tener pues generalmente para los termorrígidos, que pues ya van a ser estructuras un tanto más cristalinas, y que las ramificaciones ya interaccionan directamente con otra cadena formando pues una red. Podemos tener polímeros o ramificaciones de tipo estrella, donde a partir de un núcleo pues surgen o ramifican las demás cadenas poliméricas. Los polímeros de tipo escalera es como los que habíamos dibujado en la diapositiva anterior. Son dos cadenas simplemente que tienen pues entrecruzamientos en diferentes longitudes, formando esta especie de ramificación como si fuera una escalera de dos cadenas poliméricas. Y tenemos los polímeros entrecruzados o los reticulados, que ya son pues más estructuras periódicas, ya son cadenas, pues tenemos cadenas principales, tenemos aquí la cadena pues original, pero esas cadenas pues originales ya están generando una red. Ya no solamente es una escalera como en el caso anterior, sino ya se está conformando pues una red. Esa red pues es más periódica, es una red más rígida, es una red que va a tener pues una baja movilidad porque ya se están anclando las cadenas con estos entrecruzamientos. Podemos tener, pues, por lo tanto, una gran, pues, variedad de estructuras ramificadas o entrecruzadas. Profesor, ¿cuál es la diferencia Sí, entre dime. el ramificado y el peine? El ramificado, o sea, te refieres al número 2 y al número 3, ¿no? Vamos a ponerle los números, ¿no? Es correcto. Pues prácticamente son muy similares. De hecho, pues si tú observas los grupos como tal, una ramificación va hacia la parte inferior, otra a la superior, va como de forma alternada. Parece que los polímeros ramificados, o sea, el que mencionamos, el número 2, parece que las ramificaciones son más largas, pareciera en comparación con el número 3. Pareciera que estas salientes son más largas en comparación con la de tipo peine. La de tipo peine parecieran ser estructuras pues más cortitas. Pero bueno, para efectos prácticos, prácticamente la estructura es muy similar.
algo podríamos mencionar con la de tipo escalera y con la entrecruzada. O sea, a final de cuentas están generando una red. Sí, una escalera, solamente dos líneas de cadena polimérica, pero sigue siendo un entrecruzamiento. De ahí que generalmente pues al termoplástico lo asociamos con una cadena lineal y al termorrígido lo asociamos con una red, una cadena pues ya entrecruzada. ¿Alguna otra duda, comentario, jóvenes? Profe, Sí, dime. el de polímero en peine, el que tiene así como el 3, Ajá. ese sería un tipo del... Ay, es que no sé si sea el lineal enredado. Es que eso me confundió. O sea, el que está enredado. Ok, como el que vimos en el elastómero. Ajá. Sí. Ya a ver si no los confundo. O sea, le vamos a poner lineal, así de forma general, y vamos a poner entrecruzado. ¿Sale? Lineal, entrecruzado. Y otra cosa es la configuración de aglomeración de las cadenas. Ya las cadenas que se encuentran, el enredo, pues se refiere a cadenas que son lineales. O sea, yo puedo tener aquí una cadena lineal, otra cadena lineal, otra cadena lineal, y si yo las empiezo a aglomerar, todas estas cadenas lineales, pues en una sola sección, en una sola estructura, pues lo que estoy generando es un enredo de cadenas. ¿Sale? Siguen siendo cadenas lineales, ¿sale? No tienen grupos funcionales salientes, no está ramificado, no está entrecruzado, simplemente estoy poniendo cadenas lineales unas sobre otras, ¿sale? En algún momento se van a enredar. Esto es pues un enredamiento, ¿sale? El enredamiento es diferente al entrecruzado. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. El entrecruzado es que ya los grupos funcionales están interactuando con su cadena adyacente y ya están formando una sola estructura, una sola red como esta, ¿sale? Pero el enredamiento solamente es la aglomeración de cadenas. Es como le comentaba hace un momento a uno de tus compañeros, pues agarren un montón de cables de dispositivos, teléfono, tablet, de lo que sea, los van a meter a su mochila, todos son lineales, imagínense que son cadenas lineales, y en algún momento los van a sacar, métanlos con sus audífonos, etcétera, y van a sacar toda la bola de cables ya enredadas, pero siguen siendo cada uno una estructura lineal. A eso me refiero con pues termoplásticos lineales o algún material entrecruzado, y otra cosa es el enredamiento ya cuando tenemos una estructura o diferentes estructuras pues apiladas en una sola sección. Solamente hay que tener cuidado con ese concepto. Déjenme el... Sí, dime. Le decía que gracias. Ok, a ti. Déjenme el día de mañana buscar alguna analogía o alguna imagen aquí que sea más representativa para tratar de diferenciar cadenas lineales, una cadena ramificada,
una entrecruzada y una enredada para definir bien los conceptos ya de una forma un poquito más visual. Pues por hoy vamos a dejarle aquí. Nos vemos el día de mañana. Está bien, Está profe. bien. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Sale pues. Descansen, cuídense. Dale, profe, Buenas gracias, tardes a igualmente. todos. Hasta luego. Hasta luego, Adiós, profesor. nos vemos. Descansen.